¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos en detalles. El conductor habitual de este espacio, Enrique Vargas Peña, está en este momento en territorio palestino y vamos a tener la oportunidad de compartir este espacio de análisis de temas trascendentales, el análisis semanal que se da en estos días, precisamente cuando, por ejemplo, se está cumpliendo un año de aquella divulgación. ¿Se acuerdan ustedes de las grabaciones que demostraban los casos de corrupción en el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Para hablar de eso, hoy vamos a tener a un activo protagonista de la política nacional, pero además también con un cargo que va a asumir en el mes de diciembre, el cargo de presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, algo que ya lo conoce muy bien. El senador Enrique Baqueta comparte en detalles con nosotros. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo, y bueno, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, un año se cumple de las difusiones, en realidad, de estas grabaciones que demostraron casos de corrupción en el jurado de magistrados. ¿Cambió en algo el jurado? Mucho se cambió. Primero por la cantidad de causas que hay. Además, el jurado hoy es mucho más abierto, mucho más... las informaciones son rápidas y yo creo que va a cambiar mucho más después de la media sanción de que las sesiones sean totalmente publicitadas y que sean públicas, ¿verdad? O sea que cada miembro va a tener que fundamentar su voto con respecto a las causas que se va a juzgar. Entonces cambió mucho el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El desorden, de hecho, era un negocio, porque, claro, cuando uno tenía la posibilidad de saber cómo estaba tal expediente, en qué etapa estaba, en dónde estaba, en qué orden, es mucho más fácil que allí se pierdan los casos, se congelen los casos. Ahora, ¿cómo vas a operativizar desde la presidencia del jurado esa publicidad que se tiene que dar a las sesiones? ¿Todas las sesiones se van a poder transmitir? Totalmente, va a tener que ser, la sesión va a tener que ser pública. Y justamente ese es un poquitito el temor que tenemos, porque tenemos en este momento, bajamos a 600, 700 casos más o menos, teníamos 1000. Venimos con un mecanismo rápido, ¿por qué? Porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados muchas veces se utiliza o se quiere mal utilizar para recusarle a los jueces o a los fiscales, ¿verdad? Entonces se presenta una denuncia totalmente infundada por mal desempeño de cualquier cosa y posteriormente con recusación causada, con causa. Entonces se utiliza y tenemos cientos y cientos de causas de ese tipo. Entonces, ¿y no se rechazan esas recusaciones, se plantean así, digamos, para generar el antecedente que justifique después la recusación? ¿No se rechazan esas denuncias que son evidentemente, a simple vista, digamos, toda una maniobra para recusar nada más? Sí, no, y se rechaza, pero lógicamente implica un estudio. O sea, porque no podés tampoco rechazar por rechazar. Evidentemente, con la práctica que tenemos, por los conocimientos que ya tenemos, muchas veces vos ves y ya decís, bueno, hay personas que tienen abogados que presentan 20, 25, y ahora nosotros, la innovación que sí estamos llevando adelante es que denunciamos a los abogados ante la Corte para que estudien su mal procedimiento con respecto a hacer denuncias infundadas, inclusive para que se los multe. Porque no se puede estar mal utilizando la institución. Justamente ese es el problema que hay en el Paraguay, ¿verdad? La debilidad institucional. Entonces, todo tenemos que hacer cumplir. O sea, nosotros tenemos que cumplir con todas las leyes y tenemos que hacerle cumplir también a los denunciantes si se equivocan o hacen desprofeso mal para utilizar o mal utilizar una institución. Y todo ese tipo de cosas hay que cumplir a rajatabla, entonces va a haber fortalecimiento institucional y va a haber credibilidad. Claro, pero hay un viejo negocio en tribunales, lo conoces como abogado, claro, del foro, que es el hacerle firmar a un abogado un expediente para conseguir que se aparte algún juez o algún fiscal. Hay abogados que se especializan, digamos, en hacer inhibir a jueces o a fiscales dependiendo del caso. Ustedes, sí, como jurado, lo que están haciendo ahora es hacer denuncias de, claro, profesionales, de abogados ante la Corte. También a los profesionales ante la Corte, pero te cuento, o sea, antes la Corte no tomaba en serio ese tema de las denuncias. Antes se hacían las recusaciones y no se tomaba en serio ese mal desempeño del profesional. Sí. Ahora la Corte, ya hace un buen tiempo, está tomando muy en serio. O sea, lo que te quiero decir, que antes no teníamos las disposiciones, teníamos las cuestiones legales, no utilizábamos o no se utilizaban. Entonces, ahora, en vista del mal uso por parte de los abogados de una cantidad de cuestiones, entonces la Corte ya también está tomando decisiones con respecto al tema y nosotros también desde el jurado ya estamos derivando automáticamente. Entonces
inclusive hasta multando, ¿verdad? ¿Sienten ustedes esa obligación de transparentar todo? Digo, porque vivimos una era en la que las personas a través de su teléfono celular pueden controlar la actuación de los funcionarios del Estado. ¿Esa presión se siente en el Senado, en el jurado de magistrados? ¿Se entiende que estamos viviendo tiempos diferentes, senador, o no? Es una bomba de tiempo. Estar en el jurado, estar en el Senado, o hoy ser funcionario de cualquier institución es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque además de que existe también la maldad, porque muchas veces vos podés estar hablando o lo que fuere, mucha gente te puede estar editando hasta también. O sea, mil cosas pueden pasar. Entonces, lógicamente cambió el Paraguay. Para bien, yo creo que es para bien. Yo creo que el Paraguay cambió para bien en ese aspecto. Y hoy, lógicamente, hasta tener que cuidar qué es lo que vas a decir. Ni en broma muchas veces no podés hablar porque hasta se puede tomar a mal. Entonces, vamos a empezar a ser un poco más tipo los americanos en la parte de seriedad y todas esas cuestiones que ellos manejan, ¿verdad? Y yo creo que estamos llegando a eso. Despacito nos vamos llegando a una cuestión de cosas que se vivían ya en otros países más desarrollados hace más tiempo, ¿verdad? Quiero hablar de los casos de corrupción en el jurado. ¿Cómo no? El órgano que conoces, fuiste presidente, Sí. ahora volverás a hacerlo. Sí. Raúl Fernández Lindman llegó de tus manos, llegó al jurado de magistrados. Sí. Vos lo llevaste. ¿Por qué lo llevaste? Y porque Raúl Fernández Lindman, yo lo conocí en la campaña gremial, porque un estudiante era abogado, sí, ya abogado cuando eso, y lo conocí en una de las reuniones gremiales, y él trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. Él era un funcionario adjunto a la Secretaría de la Corte. Y era una persona que tenía muy buen desempeño, era muy ordenado. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? O sea, yo cuando llegué al jurado de enjuiciamiento estaba otro secretario, que era el secretario de González Daer y de Marcelino Gauto, muy cuestionado, no me estoy recordando su apellido. Entonces, lógicamente, yo cuando entré como presidente, después de un tiempo tomé la decisión de cambiarle y le traje, había una pelea muy fuerte para ver quién iba a ser, entonces yo lo traje a él para evitar todo este tipo de complicaciones y le di toda mi confianza a Raúl Fernández y que yo, te voy a decir una cosa, se desempeñó realmente muy bien. Le traje a Cronaueter, a Quique Cronaueter como director jurídico, le traje a Hernán Uteman que cuando eso estaba como estudiante. Y cuando yo me estaba retirando del jurado de enjuiciamiento de magistrados, le llamé a Hernán Uteman y le llamé a Raúl Fernández. Y le dije, bueno, compañero, yo me retiro, porque yo me retiré un año, 8 meses antes que termine mi mandato. Para hacer la campaña para senador. Para hacer campaña para senador. Entonces yo me retiro del jurado y le digo, yo les quiero a ustedes decir algo. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, si no sos miembro, es un lugar que sirve solamente para hacer un escalón en una escalera y saltar a otra cosa, no para quedarse acá. Y me fui. Cuando yo llegué al Senado, el presidente Cartes decidió que Óscar González Daer se vaya al jurado en ese momento. Perfecto. Y Hernán Uteman me pidió para venir conmigo al Senado. Hernán Uteman fue mi director en legislación y hoy es actual ministro del Ejecutivo. Cronaueter jerarquizó el jurado de enjuiciamiento de magistrados porque es un abogado muy avesado y yo lo traje justamente para que tengamos la tranquilidad y la seguridad muchas veces ante dudas que se nos pueda presentar. O sea, yo siempre jerarquicé el jurado de enjuiciamiento. Pero después apareció Fernández Lindman ahí metido en todo el entuerto. Es igual que me diga, o sea, lo que pasa es que cuando yo estuve en el jurado de enjuiciamiento, yo manejé el jurado de enjuiciamiento. Yo manejé y Fernández Lindman era mi secretario. Yo después, con los audios visto, que Fernández Lindman tenía facultades que en mi gestión no tuvo. O sea, y las cuestiones siempre eran muy institucionales. Es más, tanto se me critica a mí que yo soy esto, que yo soy... Yo siempre fui criticado, desde que soy abogado por las causas que llevo. Yo tenía en un momento dado, llegué en IMWP a tener mucho más
menciones que Calega Laverna, por Pero ejemplo. siempre hasta tus colegas lo dicen, ¿verdad? Que siempre tuviste mucho peso en tribunales, que siempre fuiste una persona que sabía mover los hilos del poder. Llamarle cangrejo, pero yo siempre fui un tipo estudioso, yo soy un tipo que terminó con buen término medio. Yo soy el primero de la Católica que llegó a todo gracias a todos los cargos que se pudo llegar a través, con una universidad mucho más pequeña que la Nacional, apoyado por lo de la Nacional. Por eso que siempre fui una persona muy... Pero eso habla también de que te sabes mover gremialmente, políticamente. Y no sé, pero yo siempre estudié. O sea, es por eso, después todo el mundo, cuando el procedimiento era escrito, decían todo, Baqueta, claro, Baqueta maneja todos los hilos porque es escrito, él no sabe nada. Después llegó el oral, y me acuerdo yo que mi primer juicio oral fue un caso de acción penal privada. Y en el caso de acción penal privada, yo estaba en mi oficina y viene llegando un compañero y me dice, Henry, necesito que vos seas el abogado. ¿Y por qué? Le digo, porque mi abogado no se anima. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Le digo, ¿por qué no se anima? No, porque José Ignacio González Maqui transformó lo que era antes escrito en oral, y el oral es mañana. ¿Cómo el oral lo hace mañana? Y mañana el oral. Y yo no puedo, ¿cómo yo me voy a ir? Para más, todo el mundo estaba esperando que yo me vaya en el oral y fracase, ¿cómo yo me iba a ir al otro día? Entonces empezó a llorar y me dijo, mi mamá es una escribana, fue tratada con el perdón de la gente de puta y de una cantidad de cuestiones. Y entonces yo le dije, pero por favor no puedo, te pido por favor. Entonces agarro, bueno, no hay problema, asumo. Y al otro día me voy tempranito al tribunal y viene llegando Abilio Roló. Mitaí me dice, ¿vos tenés una audiencia hoy? Sí, ¿por qué? Le digo, nadie no sabía que había un juicio oral ese día, porque era nuevo. Yo soy tu contraparte. Y escuchan Raúl Suárez, César Rey Martínez, que eran personas que estaban haciendo el foro todo el día, eso que llegaban a las 6:30, 7 menos cuarto, y tomaban su café y fumaban ahí en el pasillo. Entonces le comentan a todo el tribunal. Fue como un clásico ese tema, y fue el primer juicio oral y mi primer triunfo en el juicio oral. Yo soy una persona que llegó, gracias a la gente y a la confiabilidad que pude ofrecer, a lo máximo mi profesión. O sea, yo llegaba, miraba el diario muchas veces y sabía que esa persona iba a llegar a mí. ¿Por qué? A ver, veías una persona con problemas en una causa penal y decía, este va a llegar a mí. Este va a llegar, esta persona va a recurrir. Este tiene problemas y va a venir a mí. Claro, porque ¿Por qué sabía? ¿Por qué? Y porque en el Paraguay antes estaba el profesor Encina Marín, el doctor Caseo Rostiaga y el doctor Enrique Cantero. Enrique Cantero se dedicó a la política y también está el profesor Jorge Garcete. Eran 4 personas que tenían prácticamente el monopolio de todas las cuestiones. El profesor Encina Marín se dedicó ya un poco más a ser selectivo. El profesor Cassette también era más selectivo. Entonces nosotros tuvimos un poco más de acceso a las cuestiones. Y gracias a ellos, y el profesor Enrique Cantero se dedicó más a la política, entonces empezamos a tener más casos. Tuvimos un poco más de casos, nos caían más los casos, y bueno, y nos hicimos cada uno conocido. Ahí nació Álvaro, Rodolfo Bubetich, una cantidad de jóvenes que crecimos, Planá, yo hice Arturo Daniel, Quique Cronahueter, que trabajaban ellos con el profesor Encina Marín. Sí. Entonces, de ahí nosotros nacemos. O sea, yo soy un tipo muy, si bien es cierto, provengo de una familia pudiente, pero yo en la profesión me fui a Tacumbú a buscar casos, porque yo no tenía ni un caso. Yo me iba a buscar casos a Tacumbú porque quería entrar en el circuito. De los grandes. Y claro, no, me iba a buscar casos porque no tenía casos. Y mi primer cliente, en el año 90, el primero que confió en mí, es Juan Ángel Naput, que me da su Juan poder. Ángel Naput fue tu primer cliente. Claro. No es lo mi cliente, mi amigo, mi hermano es Juan Ángel Naput. ¿Y qué pensás de lo que hizo Juan Ángel Naput? Él es inocente. Yo pongo la mano en el fuego por él. Pese a recibir coimas. No se demostró jamás que haya recibido una coima. No, pero están los documentos de que recibió unos desembolsos de parte de la empresa. Yo no conozco y te puedo asegurar, no conozco, lastimosamente no pude asesorarle en este caso. En este caso yo no conozco en su dimensión, pero conociéndola a Juan Ángel, yo te puedo asegurar que
mientras que caminábamos juntos, porque muchas veces vacacionábamos hasta juntos, ¿verdad? Toda la familia. Y yo me acuerdo cuando caminábamos en la playa en Camboriú, una época me dice, o sea, ¿qué te pasa algo? Le digo, y estoy un poco bajoneado, Henry, me dice, porque tanto Nicolás como Harrison me ponen siempre estoy limitado y no puedo entrar en una comisión de la FIFA, en una comisión. Y que es la comisión en la que yo puedo manejar perfectamente bien, porque yo manejo 5 idiomas, vos sabés bien, me dice, y yo me puedo desenvolver muy bien ahí y no quieren, porque lógicamente no me pueden manejar. Cuando yo estaba hablando con él de eso, todos estos problemas que a él le están jugando, ya se habían resuelto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, entonces, ese tema... ¿Crees que es inocente, Juan Ángel Latucci? Yo estoy convencido. De lo que estoy seguro es que no necesitaba recibir ningún tipo de pago frente a la fortuna que tiene. Mira, yo, si vos me decís, por ejemplo, yo vi en el juicio que él se probó que se recibió dinero. Yo, por lo menos de lo que yo leí, nunca escuché eso. O sea, ¿Y de Óscar González Daer qué pensaba, senador? Y Óscar González Daer realmente cometió varias barbaridades, ¿verdad? O sea, para mí, Óscar se desempeñó muy mal. Una persona que yo creo que primero no tenía el conocimiento necesario para estar en el lugar donde estaba. Cuando vos te das cuenta a través de los audios, el manejo que tenía un secretario, entonces vos te das cuenta de las limitaciones que podía haber tenido Óscar. Más allá de las limitaciones, en tema de integridad, de claro, valores independientemente. Primero, tenés que estar preparado. Y después, vos no le puedes dar a un secretario todas las potestades que él tenía, porque yo hasta presumí en un momento dado que podía ser una cuestión también en algunas cuestiones solo el secretario y en otras cuestiones con el mismo presidente. No sé si... Sí, entonces, los negocios... Claro, pero para mí es una barbaridad. Realmente lo que se desnudó es una barbaridad. ¿Merece estar preso? Sí, merece. Enseguida te quiero preguntarlo del juicio a los ministros de la Corte. El caso Sindulfo Blanco empieza ya, ahora en pocos días más, se reinicia en realidad. En instantes, Enrique Baqueta, el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habla de esto. También vamos a hablar de la política, la actualidad política, el gobierno de Abdo Benítez que va camino a cumplir sus primeros 100 días. Ya venimos en detalle. Seguimos compartiendo en detalles con el senador Enrique Baqueta, el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Vos creías, senador, que tenía que reiniciarse por completo el juicio al ministro Sindulfo Blanco? Sí. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que primero pasó demasiado mucho tiempo y una de las cuestiones que se discutió y discutió la defensa en el periodo pasado es que nos juraron 30 senadores. Entonces, ¿cómo iban a juzgar si uno necesita los 2/3, o sea, 30 votos? ¿Cómo van a juzgar si no juraron la totalidad de los 30? Ante esa situación ya se generaba una duda con respecto a si podía o no se podía. Como nuestro reglamento, que nosotros hicimos un reglamento en el periodo pasado, justamente para evitar todas estas cuestiones que pasaban con Lugo, porque siempre los juicios políticos son discutidos después. Es que siempre hay intereses, o sea, eso es natural, que alguien lo va a cuestionar. Eso es natural, pero no hay plazos establecidos. O sea, lo único que nosotros hemos establecido es que la defensa tenga todo el tiempo que necesite para explicar lo que tenga que explicar, que es lo que se establece en el debido proceso. Entonces, ante esta nueva situación, que es un nuevo periodo, hay nuevos parlamentarios, entonces yo entendí de que si hay voluntad real de terminar el juicio, podemos terminar este juicio en 1 semana y media, sin problema, porque el Blanco termina su mandato el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, sí. Entonces, ante esa situación, lo lógico, si podemos hacerlo, ¿por qué no iniciamos y nos evitamos una cantidad de dudas al respecto?
porque esto va a generar una cantidad de cuestiones. ¿Por qué si al jurar los nuevos senadores nuevos de este periodo? Esa es otra teoría. ¿Cuál es sería la el teoría problema? del cuerpo. O sea, Sí. ayer fue fue hasta simpático porque Sergio hoy habló de la teoría del órgano. Y la realidad es la teoría del cuerpo. Sí. Que el cuerpo continúa, ¿verdad? O sea, y termina, y siempre termina a lo mejor el mandato una persona que hace ese cuerpo y el cuerpo continúa. Así O sea, es. bueno, entonces, también por un lado. Pero siempre es discutible. Y si tenemos la posibilidad y hay la voluntad, porque ni por más que mañana escuchemos la defensa y no hay voluntad de terminar, no se termina. O sea, bien como el Senado o la Cámara de Diputados. Entonces, si hay voluntad real, que yo creo que existe, entonces, ¿por qué no hacerlo y cubrir todos los detalles para que esto no sea discutido alguna vez? Y que alguna vez no tengamos que ser demandados. Y que alguna vez no haya un solo pero para que en algunos tribunales internacionales se esté discutiendo esto de vuelta. Ese no es el punto. Y yendo a la cuestión de fondo, Blanco tiene que ser destituido. Y yo creo que vamos a estudiar. ¿No tenés posición tomada? ¿No tenés una posición? Sí, yo tengo. Pero vas a ver mi posición. Bueno, pero una posición política no hace falta Yo voy a tomar la posición de sacarle al doctor. sacarlo. Sí. Y además, luego de Blanco viene el doctor Garay Zucolillo. Garay Zucolillo. Y después vendrá el Contralor Enrique García. Ya entramos a otro rubro, el rubro de Contraloría. Yo era de la teoría de llevar adelante en paralelo también el de Enrique García. El tema de Enrique García realmente no. Una cuestión es el mal desempeño en funciones y otra cuestión es Mal desempeño por un cargo anterior. mal desempeño por un cargo anterior y lo que vos puedas ser investigado a través de la justicia es una cuestión totalmente diferente. Entonces, no me preguntes qué voy a definir porque primero voy a estudiar. En el caso García no hay posición tomada. No, ni tampoco en el caso Garay. Quiero mirar bien el caso Garay se le atribuye morosidad. El caso Garay es más complicado porque el caso Garay tiene varias aristas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que hay que... yo quiero mirar bien la acusación. Y yo por lo menos soy de la teoría de que en el caso, inclusive yo en el caso Blanco, quiero otra vez mirar bien la acusación. Yo no recuerdo todos los... Porque muchas veces vos tenés en la cabeza una cantidad de situaciones que a lo mejor la acusación esta no refleja. Porque muchas veces vos tomás decisiones en una cuestión por otra cuestión. Y esas son las cosas que nosotros tenemos hoy que empezar a analizar bien en el Paraguay. ¿Por qué te digo? Yo, por ejemplo, estoy peleando hoy por el presupuesto del Ministerio Público. ¿Y por qué? Pues mira, ¿por qué? Seguramente para manejar para todas las cuestiones de fiscalía. Yo quiero que ustedes sepan de que yo quiero entrar por la puerta grande en un lugar, salir por la puerta grande. Porque yo vivo en el Paraguay, no me quiero ir preso, y si salgo de la política y no ocupo otro cargo más importante, entonces yo quiero ejercer de vuelta mi profesión. Entonces, primero quiero que mi familia esté tranquila en ese aspecto, ¿verdad? Y yo también. Y yo amo mi país y no quiero salir de mi país. Yo peleo hoy por la institucionalidad, el fortalecimiento institucional, que es lo que nos llevó a nosotros hoy a estar en una posición de poder. Acá en el Paraguay, nuestra debilidad es institucional. Ahora, ¿cómo se entiende, perdón que te interrumpa allí, porque hablas del más presupuesto para la Fiscalía, ¿cómo se entiende que los legisladores de Añetete aprueban el aumento? Pero el líder de Añetete dice, no hay plata, señores. O sea, sí. Hay un problema de falta de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, o hay una posición que tomar ante los funcionarios del Ministerio Público. ¿Por qué no hay una línea coherente del gobierno entre el Congreso y el Ejecutivo? Lo que yo creo, yo estoy convencido que el presidente de la República también quiere satisfacer el presupuesto de la Fiscalía. Y mi posición fue una posición política. Porque yo digo, en este tema, yo viendo el actuar de la Fiscalía, que la Fiscalía está haciendo lo que corresponde, que en este momento no hay frenos para ningún tipo de cuestiones, ni sea político, sea quien sea, el empresario más connotado o la persona que tenga que ser.
tiene que actuar la Fiscalía. Entonces yo por eso, hoy es bueno, vamos a apuntar a darle un apoyo a esta gente que está haciendo bien la tarea. Pero, ahí viene la cuestión que quería hablar. Eso implica responsabilidad por parte de la Fiscalía. Porque acá en el Paraguay, ¿qué es lo que me preocupa? Vos hoy sos un connotado periodista. Y para que a vos se te procese así, van a tener hasta temor muchos fiscales por cualquier cosa que vos puedas cometer o presunciones de hechos punibles que vos puedas cometer. Porque vos sos una persona que tenés micrófono, que tenés millones de litros de tinta para escribir, montes de papel. Entonces hay que cuidarse, ¿verdad? Una persona de cuidado. Pero si por ahí llegas a caer, ya no tenés más ningún derecho. Caso Óscar González Dar. Óscar González Dar hoy, allá, él no tiene hoy un barrendero que caiga, hoy tiene mucho más derecho que Óscar González Dar. Claro, lo que pasa lastimosamente, esto hay que decir, esta es consecuencia de un desgaste de instituciones que han destruido. Tenés razón. Pero han destruido las instituciones. Pero escúchame. Entonces, pero hay que explicar, Enrique, esta es la reacción social ante ¿qué? Ante la impunidad. Porque si acá hubiese habido justicia, hubiese habido instituciones, hubiese habido justicia para todos, sin distinción, seguramente se hubiesen exigido todas las garantías procesales. Pero ¿cómo le va a pedir a la gente eso cuando te das cuenta y escuchás cómo se cocinan los procesos? Escúchame. ¿Quiere decir que para vos, entonces, Óscar González Dar no tiene que tener derecho a nada? No lo justifico, lo explico. No, lo que yo Al contrario. a lo que yo quiero llegar es justamente de que en el Paraguay todos tengamos los mismos derechos. Eso es lo ideal. Tanto cuando estés allá en la cima, mismo es. como cuando estés bajo el lodo, bajo el fango. Entonces, ese es el punto que tenemos que... Hoy, si el Paraguay va a cambiar para bien, entonces ese es el tema que nosotros tenemos que analizar en su dimensión. El fortalecimiento institucional. Si nosotros logramos el fortalecimiento institucional, entonces yo creo que el Paraguay va a avanzar para algo diferente. Si nosotros no entendemos, porque siempre los excesos son lo que... acá todos tenemos excesos. O sea, así es. El exceso del Ejecutivo en un momento, el exceso del Legislativo, el exceso del periodismo también, porque hay una cantidad de cuestiones que son excesos para mí. Entonces, todos los excesos están mal. El problema es la impunidad. La impunidad es la que alimenta los excesos. El Poder Judicial también. Entonces, a lo que quiero nomás decir es que si nosotros vamos a cambiar el Poder Judicial, que estamos tratando de apuntar, sinceramente podremos tener miles de críticas y a lo mejor después de este programa van a seguir criticando más todavía. Pero eso a mí no me amilana. Lo que quiero yo que sepa la gente es que nosotros todo el día estamos laborando. A mí, por ejemplo, me da risa por el tema de Payo, por ejemplo, que nos atacó a todos por llegar tarde en una sesión. Hoy lo que hizo Payo es que todos tengamos que publicitar el doble de todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, soy una persona, si yo le preguntaba a los reporteros, yo no falto nunca ni una comisión. Es más, aporto en las comisiones con respecto a decir que esto corresponde, esto no corresponde, tenemos que hacer de esta manera. Yo impulso cosas, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que, si bien es cierto, hay personas que no hacen. Entonces, hoy que hacemos lo que siempre hacemos, publicitamos. ¿Verdad? O sea, ese es el punto. Entonces, yo creo que es bueno lo que está pasando en el Paraguay. El abrir todo, apertura de datos, que se sepa qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene, lo que están en el poder, ¿verdad? Y después también el tema, ¿por qué te digo la fortaleza institucional? Por lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? Y ahora, por ejemplo, está hablando del paquete Gafilat, ¿verdad? El tema de evitar la prejudicialidad con respecto a la evasión impositiva, la creación de tribunales de lavado de dinero especiales, fiscalía. El tema se está hablando también ya de fortalecer el tema CEPRELAC, que va a ser prácticamente una fiscalía de segundo techo, o sea, de segundo piso. De segundo piso. Se está hablando ya hoy del tema de hacer la ley de PETS, que es de los políticamente expuestos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los políticamente expuestos? Y que en todos los locales comerciales, por ejemplo, sería, bueno, fulano de tal es políticamente expuesto, su señora es expuesta, su mamá, la otra de mi abuela tiene
97 años y le dije, voy a hacer una... ¿Y cómo yo voy a hacer si quiero comprarme un auto? Me dijo, no me puede liberar. Pero el tema es que es así, el Paraguay está cambiando. Hablaste de la necesidad de cambiar el Poder Judicial. Te quiero preguntar después de la pausa. Los juicios a los ministros se quedan allí, Caso Blanco, Garay, y ahí se acaba. Tiene que haber un proceso de renovación total. El jurado de magistrados tiene que seguir siendo integrado por políticos o no, ya que se habla de la posibilidad de plantear una reforma constitucional. No sé si es viable a estas alturas. La reforma del Código Electoral también como debate. Mucho para seguir conversando con el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador oficialista Enrique Baqueta. Ya venimos en detalle. Seguimos en detalle con el senador Enrique Baqueta. Este gobierno va camino a cumplir sus primeros 100 días, senador. Como parte de este gobierno, también respaldando al presidente Abdo Benítez. ¿Cómo analizar lo que está ocurriendo? Ahora tenemos el conflicto en el Ministerio de Educación entre Eduardo Peta, Nancy Ovelar. Hemos visto internas en la Policía Nacional en medio del juzgamiento y las reuniones del Tribunal de Calificaciones. Hay un tema de liderazgo, esto se veía venir, es normal. Ya también el discurso fuerte del presidente Alorrer de Italia contra el expresidente Cartes, contra Javier Zacarías Irún, incluso dijo que está muy contento por el pedido de intervención municipal. ¿Cómo analizás políticamente lo que ocurre y qué te parece que va a ocurrir? Y estamos todavía padeciendo todo lo que vivimos en el periodo pasado. O sea, el internismo fue muy fuerte y cuando se abrió... Mario abrió el camino, ¿verdad? Porque él, yo creo que fue la campaña más colorada de la historia que yo conozco de la transición democrática. Esta fue la campaña más colorada, entre los colorados es la más colorada, o sea, se pintó como la más colorada. Y en la misma campaña después otra vez empezó a haber un distanciamiento con el sector de Honor Colorado, todo por producto del tema de Oscar, todas esas cosas hicieron otra vez que haya distanciamiento. Tuvimos nosotros también el problema de que nosotros éramos todos una misma lista y lógicamente ustedes nos trituraron, ¿verdad? O sea, la prensa. Éramos prácticamente en ese momento liquidarle al partido y nosotros teníamos que salir a pelear, era muy duro para nosotros, ¿verdad? Y todo eso generó una cantidad de situaciones que hoy dentro de nuestro mismo equipo hay tendencias diferentes. ¿Por qué? Y porque no sé si no te diste cuenta que el partido no está funcionando. El Partido Colorado hoy está en silencio. O sea, Aliana no funciona. No dije eso. No, el Partido Colorado, el partido no funciona, pero a lo mejor porque ya no se consigue el quórum necesario, ya la gente está expectante. Mira, nosotros estamos nuestro país es eminentemente electoralista, estamos a la vuelta de elecciones, el 2020 es elecciones, entonces el partido no está ajeno a eso, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, yo soy de la teoría de que sin hablar de impunidad, porque en ningún momento se habló tampoco de impunidad, es una cuestión que se dice la impunidad, pero ¿acaso que yo hable con un Honor Colorado va a ser de que yo esté negociando impunidad si eso se maneja en otro ámbito? Yo no puedo hoy manejar impunidad. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué, don Maniqui? Vamos a hablar entre nosotros. Yo sé que vos cometiste tal hecho punible, pero dejar nomás mi cargo, yo puedo controlar. Eso ya no existe más en el Paraguay. Ni por más que sea en este momento el Papa en el Paraguay, no vas a parar. Si vos sabés de que alguien cometió un hecho punible, ni por más que eso no vas a parar. Entonces, ¿por qué no dialogar? ¿Por qué no llevar adelante las cuestiones que tenemos que llevar adelante? Esa es una posición dentro del esquema de NTT. Y otro grupo dice no, que el equipo de Honor Colorado, no queremos saber nada de ese equipo y tenemos nosotros que manejarnos de esta manera. Y se acabó. Y ese es el grupo que tiene incidencia sobre el presidente, da la sensación. Y puede ser. Entonces, el Partido Colorado tiene que ser gobernado por Añetete y todavía no se puede. ¿Y por qué? ¿Por qué el presidente escucha más a ese grupo? ¿Porque está más afín a esa idea entonces? Y yo creo que en este momento él quiere armonizar
Bueno, porque, quiere armonizar, llega de Italia, le da con todo al expresidente, pero justamente y le da con todo al otro senador, el número 3 de la lista. Claro, pero cuando nosotros nos reunimos por última vez con él habló de armonizar. Y después, bueno, ahí son públicas las cuestiones que ocurrieron, entonces más no te puedo decir, cada uno que quite sus conclusiones. Es que del otro lado también siguen los tiroteos. Me imagino que un poco la reacción de él ante el tiroteo mediático y claro, del expresidente. Es mutuo, es mutuo. Pero para vos debería haber un acercamiento entonces a estas alturas. Para mí, yo creo que tenemos que hablar dentro del partido para poder llevar adelante la vía institucional. ¿Por qué? Es sencillo para mí el tema. Nosotros hemos trabajado en la reforma electoral. Todo el mundo habla de que queremos una nueva constitución, pero siempre y cuando haya una reforma electoral. Perfecto. Nosotros nos reunimos en comisión y hemos llegado a una cantidad de conclusiones. Dentro del partido se tiene que ahora analizar las conclusiones que arribó esa comisión para que se puedan someter en el pleno. Porque como yo hoy, colorado, me voy a ir al pleno y voy a decir, bueno, a mí me gustan las máquinas. Y me van a salir del partido, pero vos estás loco. Pero a mí me gusta, porque en Venezuela anduvo cuando estaba Chávez, anduvo. Y lo de Salta creo que también anduvo bien. Y eso para mí es credibilidad, porque el tema de las máquinas es credibilidad. Sí. Entonces, y yo, por ejemplo, creo que tiene que haber transporte gratuito ese día. Y me pueden decir el partido, pero vos estás loco, ¿para qué? Y yo soy de la teoría, a mí no me da miedo el hecho de que yo me pueda exponer en forma personal y que el tema de la lista sana a mí no me da ningún temor, porque yo ya fui luego parte de una lista abierta con el presidente actual de la República, él con su lista, yo con mi lista. Entonces, para nosotros no es un problema ese tema. Esas son las conclusiones de la comisión. Claro. Voto electrónico. Voto electrónico. Desbloqueo de listas. Desbloqueo de listas. Transporte gratuito. Transporte gratuito. También. Y la trazabilidad para la financiación de las internas. También. Eso es clave. Por supuesto. Pero ese es un capítulo luego que hay que mejorar en todos los aspectos. Pero bueno, hoy está fuera de control. Entonces, ¿qué pasa? Eso se tiene que discutir en el seno del partido. Si vos no discutís dentro del seno del partido, entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Me entendés? ¿Y por qué el partido no funciona? Para este tipo de discusiones y no podemos hablar. Prácticamente en este momento el Partido Colorado está tan friccionado. Pero ustedes en el Senado hablan cartistas, abdistas. No todos. Algunos sí, otros no. Yo, por ejemplo, hablo perfectamente con ellos, sin ningún tipo de problema. ¿Sos de la línea un poco más conciliadora, digamos? Yo creo que tenemos que conciliar para que Mario pueda gobernar con tranquilidad. Y si no hay conciliación, y yo te voy a contar una cosa. ¿Y si no hay... la fricción, te voy a decir algo. En el Poder Legislativo no existe fricción para el gobierno de Mario Aldo Benítez. Todos los proyectos que benefician a nuestro gobierno, al gobierno actual, yo nunca vi que Honor Colorado haya trabado. Mira, yo me siento al lado de Antonio Barrios y yo me siento al lado de los cartistas. Nunca han trabado. Lo que pasa es que hay un encono personal con algunos de algunos de los compañeros y se mezcla todo, ¿verdad? Entonces, de golpe vos hablás y vos ya sos cartista. De golpe vos, no, tal cosa. Entonces, son las situaciones que todavía no pudimos superar, Guillermo. Te planteaba lo del Poder Judicial, lo conoces muy bien al Poder Judicial. ¿Qué van a hacer con el Poder Judicial? ¿Qué van a hacer con la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuáles son las ideas que existen sobre la Corte, que está tan desprestigiada últimamente? ¿Y lo que estamos haciendo? Bueno, pero este es un proceso que se está dando hasta por biología, salvo el caso Blanco, si es que lo... Y bueno, ¿y qué te parece? Y bueno, y aprovechemos la biología. ¿Por qué tenemos que hacer todos los cambios? O sea, lo que te quiero nomás decir es porque Torres 15 se va el próximo año, por ejemplo. Son 5 que tenemos por biología, en teoría, ¿verdad? Y bueno, por un lado, 5 cambios, ¿verdad? O sea, que tenés ahí. Lo que tenemos que procurar es que esos cambios se hagan de la mejor manera posible. ¿Entendés? O sea, pero no va a haber una política de decir, no, este es el momento de hacer un punto final, hay 4 o 5 ministros que tienen que irse. Yo no escuché, lo que pasa es que eso tiene que ser hablado en su dimensión justamente
a otro nivel, o sea, un nivel presidente de la República, otros partidos, tomar decisiones, porque esa es una decisión, entrar a romper piernas, vamos a entrar a romper piernas, eso es más o menos lo que vos estás hablando. Y yo no noto que haya... Pulverizar, dijo alguna vez Nicanor Vázquez Sulto. Yo no noto, y yo también fui el que me opuse a eso cuando yo era presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Y dije que alguna vez íbamos a estar nosotros de la misma manera como estuvimos. Y yo te voy a decir una cosa, esa corte fue excelente corte. La corte que la NIT, Irala Burgo, la primera, a lo mejor se pusieron, la que salió del pacto a lo mejor, claro, a lo mejor se pusieron un poco viejos algunos, pero es parte, Feliciano Ayala, mira, eran personalidades, el profesor Sosa, Oscar Paciello, el mismo Oscar Paciello, mi profesor constitucional, ¿cómo se llama? Ahí, se me fue. Felipe Santiago Paredes. Paredes era laboralista, el que aguantó hasta casi al final también, Lescano Claude, mi profesor Lescano Claude, una persona, una eminencia, ¿verdad? Pero viste que son los tiempos y los espacios los que te van marcando, pues. Entonces no, hay que cambiar. ¿Por qué se fue pauperizando? Una corte que en teoría fue muy cuestionada por haber salido un pacto de gobernabilidad, sin embargo fue muy superior en su calidad a otras que, como con la representación política también parece que pasa. Y lo que pasa es que son los tiempos y los espacios. Hoy día, si a Calé le hubiesen escuchado hablar con un ministro de corte y decirle que íbamos a tomar un café para marcarle el punto político. Hubiese tenido una manifestación. Hoy podía ser destituido, ¿verdad? Y cuando eso a lo mejor, la buena predisposición de Calé diciéndole al ministro, este es un criterio que nosotros tenemos de esta manera, nada sabe qué habrá sido. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Pero yo digo que hoy los tiempos cambian. Vos a Calé hoy no le vas a escuchar ni en pedo, no le vas a escuchar por teléfono decir un disparate así. ¿Por qué? Porque hoy es otro tiempo, ¿entendés lo que quiero decir? Porque se va a cuidar y lo va a hacer en persona. No lo va a hacer. No va a hacer más, son otros tiempos. ¿Cómo mejorar el Poder Judicial desde el Congreso, desde el jurado de magistrados? Y yo creo que estamos procurando, por ejemplo... Porque el gran problema nuestro es la impunidad. Un avance, estábamos hablando recién nosotros vamos... yo creo que el tema es la apertura del Consejo de la Magistratura, a que todo el mundo sepa los criterios de selección. ¿Por qué se le excluye a esta persona y se le pone a esta? No tiene sentido. Entonces la gente va a decir, ¿pero por qué? Si vos estás interesado en mirar un canal, en ese momento se está tratando una terna de defensoría, entonces eso es mejorar para mí. Así que, por ejemplo, en el caso del jurado, ¿verdad? Estamos tratando el caso mal desempeño de Guillermo Domaniski. Y es obvio el mal desempeño del juez. Entonces, yo tengo que fundamentar mi voto. Guillermo, yo te quiero salvar. ¿Y cómo voy a fundamentar si es prácticamente imposible salvarte? Entonces, no me queda otra que fundamentar como corresponde. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, o si no, queda en el ridículo. Y salir por el baño, no va a poder salir por la puerta. Vivimos una época de juzgamiento popular, una especie de tribunal popular en redes, en internet. Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual la ciudadanía reprimida por los abusos del pasado está exteriorizando hoy. Está exteriorizando y tuvo éxito en muchas manifestaciones y eso impulsa a que continúe adelante. Hasta cuestionaron tu proceso de designación ahora en el jurado. Pero te voy a decir una cosa, eso es producto lógicamente de las cuestiones políticas internas del jurado. ¿Por qué internas? Si allí, digamos, no, ¿quién es el que estuvo detrás? No, y porque todos los días hay un escrache, por ejemplo, a Kriskovich, porque su presunta, por el tema del acoso, el presunto acoso. Pero esta gente fue a escracharte o a cacharlos a ustedes, ¿responde a quién? Después terminó el escrache contra Kriskovich y fueron llamados ellos por parte de uno de los miembros que no viene al caso. ¿Quién fue? No sé. ¿Fue Sarla? No sé. Pero yo sé que llamaron porque ellos estaban preparando también. Ellos también, Kriskovich por lo visto que quería continuar. Entonces, ¿cuál es el nuevo sistema ahora? Entonces vos agarrás tranquilamente y decís, no, Baqueta es político. Baqueta es el zorro y Baqueta no puede cuidar al gallinero, y Baqueta tal cosa, y Baqueta tal lo otro. Entonces, se trata de instalar hoy de una u otra manera. Entonces, ¿qué pasa?
se le busca a las personas, hoy los escrachadores profesionales, entonces vienen a escrachar. Como yo le dije, hasta inclusive ya había problemas porque en un momento dado algunos miembros decían, no, pero esa publicación contra Salas en ABC fue baqueta. ¿De dónde? Como si fuera, yo puedo tener una influencia acá en ABC para que yo le pueda, o por ejemplo el tema de Kriskovic, el tema de que presumiblemente a Kriskovic Baqueta le esté haciendo el scratch. Si yo te voy a organizar un scratch, hermano, si hay algo que yo te puedo organizar, yo te voy a organizar bien el scratch, no sé cómo te voy a explicar, pero no te voy a poner 6 personas nomás. Voy a convocarla a mi hueste y voy a hacer lo que tengo que hacer, pero no 6 personas. O sea, no está en mí eso. Entonces, ¿qué pasó? Llevamos adelante el proceso de designación que se puede hacer, y así fue que gané por 5-2. Y si estaba Torres 15 iba a ser 6-2, porque él también, también él iba a votarme, porque él me dijo que él me iba a votar. Entonces, no encuentro yo el motivo del por qué todo este tipo de cosas. Y para más te voy a decir una cosa, la vara de credibilidad del jurado no viene de la mano de Kriskovic. Cuando nosotros entramos, quiero que vos veas el porcentual de resoluciones desde el momento que entramos nosotros en julio a hoy y lo que era antes del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y mi desafío es levantar la vara de credibilidad. ¿Por qué? Porque yo te decía una cosa, Guillermo, a mí el tema jurado ya no me cambia, para mí es como una especie hoy de reivindicación, porque yo me sentí realmente pisoteado cuando cuando la clase política me pisoteó a mí. Entonces para mí fue como una reivindicación. Y esto es como una reivindicación. Yo no sé ni cuánto tiempo a lo mejor voy a estar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero es como una reivindicación para mi gremio. Más que órgano de poder, ¿crees entonces que es una especie de eso, reivindicación tuya, una especie de apuesta? Porque yo no necesito del jurado de enjuiciamiento de magistrados para nada. ¿Entendés lo que quiero decir? Pero sí, para mí es un desafío, es una oportunidad. Bueno, pues tu estudio jurídico sigue funcionando. No. Mi estudio jurídico no, porque yo alquilé, yo hace mucho tiempo... En tu caso sí te separaste formalmente. Yo ya me separé formalmente. Primero me separé formalmente porque siempre a mí me atacan por todo. O sea, entonces yo, de un tiempo a esta parte, hace mucho tiempo ya, yo le alquilé mi estudio jurídico. Bueno, pues si dejas de ser senador, volvés a todo el equipo. Si dejas de ser senador, cuando dejes, volverás a todo el equipo. Y no, porque te voy a decir algo. O sea, siempre hubo una particularidad. O sea, los que están en esa oficina hoy son los abogados de ABC. O sea, yo hice el abogado de ABC, él es uno de los que alquila mi oficina. También uno de mis hijos está permanentemente ahí, otro de mis hijos trabaja en otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros te digo, mis hijos nunca pueden estar en ningún lado porque son mis hijos. Uno de mis hijos trabajaba en el Poder Judicial como practicante. Después de muchos años de ser practicante, fue nombrado, salió, hizo una gestión para ser un abogado externo en el Banco de Fomento y fui el primer criticado y entonces él salió. Entonces, yo ya no le puedo decir a mi hijo que no trabaje, ¿entendés lo que quiero decir? Pero no va a escuchar porque nunca me crearon un problema. Son personas muy serias y ni ellos tienen la autorización para invocarme. Senador, te agradecemos mucho el tiempo. Finalmente, yo sé tu condición de becerrista, ¿vinculado todavía a la dirigencia o no? Ya no. ¿Todavía? Ya no estoy vinculado a la dirigencia. Todavía no, digo porque Raúl Zapag se está candidatando y entiendo que está con ellos. Estoy con ellos, estoy con Raúl. Raúl luego es una persona que yo lo conozco hace muchos años, él es abogado de mi gremio. Y bueno, yo creo en él, creo que va a hacer grandes cosas, va a dar una continuidad. Yo creo que tenemos que darle continuidad al trabajo, al buen trabajo que hizo Juan José. Y este trabajo que él hizo de fortalecer mucho la institución va a redundar en beneficios en logros deportivos al final. Yo te puedo asegurar. Gracias, senador. No, por favor, a las órdenes. Enrique Baqueta, el nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, compartiendo con nosotros en detalles. Ya venimos con la última parte del programa.
La reforma del Poder Judicial, el gran tema de En Detalles hoy con el ya nuevo presidente del Jurado de Magistrados. El martes se reinicia el juicio político al ministro Sindulfo Blanco. La oportunidad para dejar por lo menos un mensaje antes de que Blanco se retire a los 75 años del próximo 10 de diciembre por la puerta grande de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos vamos a encontrar también periodísticamente hablando este martes en ABC TV. Que pasen bien.